se entienda bien. Igual está todo, es mucho para ver. Lo que no se entienda se va a poder ver bien igual. Compartamos la pantalla. Tiene que ligar el PowerPoint. Compartilhar su... Sí, sí. Muy bueno, gracias. Sí, perfecto. Gracias. ¿Ahí estamos bien? Sí, muy bien. Perfecto, profesor, gracias. Un segundito. Bueno, les cuento un poquito. Primero, este es el hospital nuestro, es el hospital de clínicas, quizá el hospital más grande de la Argentina. El servicio de otorrino es un servicio muy grande, muy importante dentro del mismo hospital. Entre otorrino, fonoaudiólogas, somos más de 100 personas. Solamente de residentes hay 8 por año, así que tenemos más de 32 residentes. Todo lo que les voy a hablar está hecho con esta persona que es mi amigo, mi coequiper, y hoy día es el jefe del servicio, que es el doctor Fernando Ané. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. Pero bueno, todo esto lo hemos desarrollado y digamos que todos estos casos los hemos operado en conjunto. Esta es una reunión donde vino el doctor Filippo. Acá tenemos sentado quizás los más importantes de lo que fue la otorrinolaringología, la rinología en la Argentina, que es el doctor Tercián, la doctora Caimen, de la Argentina, por eso no lo nombré a ustedes dos. Y el doctor Barbón, este es el doctor Fernando Ané, que es mi amigo y coequiper. Hace un par de años, 1 o 2 años, no recuerdo bien, entre el Instituto Filippo y el Hospital de Clínicas se hizo un convenio de intercambio de residentes, y ya hemos tenido varios residentes, acá tenemos un par, otros acá, que han rotado en el Instituto Filippo. Había varios más, pero bueno, con todo esto de la cuarentena se cortó, pero tenemos un convenio formal, institucional, entre ambos para hacer estas rotaciones. Bueno, mira esta foto, Doc. Esto era las peleas que había entre el doctor Filippo y el doctor Tercián eran fabulosas, eran peleas de gladiadores y todo el mundo estaba esperando ir a las charlas de ellos para que se peleen y se traten mal, y bueno, y resulta que eran grandes amigos, pero hacían un show realmente fantástico y académicamente espectacular. Algunas fotos así de cuando vino el doctor Filippo varias veces a unos asados, y lo dejo con este videito y empezamos la charla. Mira. Espectacular esto en casa de Ramiro. Espectacular. Saca la costilla, viene como mantequilla. Es una cosa extraordinaria. Bueno, este es un residente nuestro que se lo compró el doctor con los asados que le hacía. No podemos hablar de Firangioma sin hablar de estas dos personas, que son el doctor Tercián y la doctora Isabel Caimen, que son los que empezaron todo este trabajo en el hospital y trabajaron durante muchos años. Y bueno, nosotros un poco hemos sido los sucesores de ellos, ¿no? Y seguimos el trabajo de ellos. Así, bueno, empezamos con la charla. Les voy a mostrar. ¿Se escucha bien, Doc? Muy bien, perfecto. Bueno. Esto, si me quiere ir diciendo si se escucha, ¿no? Cada tanto, porque uno habla y no sabe si está todo ok. ¿Vamos bien? Está todo ok. Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Lo podemos poner acá en el computador. Acá vamos a mostrar la estadística de los últimos 20 años, que son de 360 Lo ponemos acá, pero no tiene sonido eso. Tienen que bloquear el audio, porque si no se escucha mucho ruido de fondo. Ahí. La edad de presentación de esto es típicamente entre los 10, 13, 14 años. Estos son los pacientes más pequeños que hemos visto. Este era un chiquito que tenía 5 o 6 años, el más chiquitito. Este es el más grandote, que tuvimos con un firangioma, que era un paciente de 38 años. Y ante un niño o un adolescente, los síntomas típicos que nosotros hemos visto, el más común es la insuficiencia ventilatoria nasal, porque como vemos, bloquea toda la fosa nasal. La epistaxis, a veces más severa, a veces no.
La obstrucción a veces es tan grande y obstruye tanto la vía aérea que hemos tenido muchos pacientes que han llegado con traqueotomía, y la deformidad facial esta, que ahora vamos a ver por qué es tan característica. Entonces vemos, cuando el tumor crece hacia la fosa pterigomaxilar y se va hacia la fosa cigomática, hace esta bola en la mejilla, que es bastante característica del filoangioma. Fíjense acá, como uno puede ver, a veces hace dos bolitas, una acá en la mejilla y otra por encima del cigoma, que es esta que está acá. Fíjense, esta es la órbita, ¿no? Este es el cigoma, y el tumor crece y nos va a dar una expansión muy lateral, que se va a expresar acá, y una expansión a veces por encima del cigoma, en la fosa temporal, que es la que vamos a ver acá. Fíjense, este caso, este otros pacientes. Pacientes obstruidos, fíjense el volumen a veces que tiene el tumor, tumores gigantes, y algunos pacientes que ya llegan en estado de desnutrición, muy malnutridos, porque tienen esto hace mucho tiempo. Fíjense este caso, un caso muy antiguo que le había crecido y le había salido por la nariz. Alguna vez se lo quiso arrancar y tuvo un sangrado tan importante que hubo que internarlo. La epífora, que no la hemos visto frecuentemente, pero alguno que otro paciente puede tener epífora por obstrucción del lagrimal. Y cuando uno hace una endoscopía, la imagen que va a encontrar no es la imagen rojo-vinosa habitualmente que se describe, sino que es muy parecida el color a la mucosa circundante. Alguno puede ser un poquito más rojo, tener más vascularización, pero la mayoría es un poquito más colorado, un poquito más rojo que la mucosa circundante. Y lo que uno ve es que en general lo va a encontrar entre el tabique y la pared lateral, desplazando el cornete en medio. A diferencia de la mayoría de la patología que uno la ve acá, el filoangioma lo va a encontrar en esta zona. Fíjense, ahí está. Fíjense que no se diferencia mucho del color de la mucosa normal. Esto es el tumor, cornete medio, tabique. Esta es la imagen característica endoscópica del filoangioma. Ahora, cuando hablamos de imágenes, hay algo que uno tiene que entender, y es entender bien la anatomía de la zona. Como dice Filippo, todo es anatomía. Si uno no entiende la anatomía, no puede entender lo que está pasando y menos puede operarlo. Esta es la imagen que tiene que uno grabarse, porque de acá va a salir todo el resto. Tenemos la apófisis pterigoides, el nervio ovidiano, el quinto 2, la base de la pterigoides. Esta es la fisura orbitaria inferior, la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior, la fosa subtemporal, el efenoides y el área del efenoides con la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Los estudios que hay actualmente del tumor dicen que el tumor no crece en las inmediaciones del foramen efenopalatino, sino que crece acá, en el canal palato-vaginal, en la zona del vidiano. Y de acá empieza su expansión a todos los restos de las áreas cercanas. O sea, empieza acá. Ahí está el vidiano, generalmente respeta el quinto 2, y ahí va a extenderse hacia lateral, hacia medial y hacia abajo. Entonces vamos a recordar bien esta imagen, ¿no? Y cómo el tumor desde el vidiano, que está acá, se expande hacia esta zona, a lo que es la fosa pterigomaxilar, fosa cigomática y fosa subtemporal, y a esta zona. Entonces, cuando uno ve las imágenes, tiene que entender esto. Lo primero que tiene que buscar es esto, que es el canal del vidiano. O sea, ¿cómo uno sabe que esto es un fibroangioma o no? ¿Cuáles son las características que dice, bueno, sí, esto seguro que es un fibroangioma? Y lo más característico que hemos visto es esto, es buscar el canal del vidiano y la destrucción de la zona del vidiano, esta zona. Si se fijan acá, tenemos la pterigoides, acá tenemos el quinto 2, el vidiano, el quinto 2, y esta muesca, esta usura en esta zona, es lo característico para decir, esto es un fibroangioma y no es otra cosa. Fíjense acá, que el vidiano ya aparece en forma de lágrima, por la zona donde está, quinto 2, y como acá está distinto que este lado.
Si vamos a este lado, acá tenemos el vidiano, y fíjense acá que no lo encontramos. ¿Sí? Las teorías nuevas dicen que el tumor nace acá, en el canal vidiano o canal palatovaginal. Esta flecha... Pai, seu áudio está no mudo. Desculpa, professor. Pai, seu áudio está no mudo. Se quiser falar, é só apertar ali. ¿Cómo? Meu papá. Áudio, pai. Você está mudo. Você está mudo, pai. ¿Está mudo? ¿Sí? Poco aquí, ok, não. agora. Pronto. No, para que hable un poquito más despacio, porque hay muchos brasileños. Nada más. Gracias. Okay. Hablo más despacio. Gracias, profesor, gracias. Otra, me vas corrigiendo. Esta flecha lo que marca es la diferencia entre lo que es en el efenoides, en el clivus, lo que depende del occipital, de lo que depende del efenoides. Esto se llama sincondrosis, es una articulación sin movilidad, sincondrosis. Nunca, jamás hemos visto que el tumor pase de esta sincondrosis al clivus, al occipital. Nunca. Puede destruir todo, el efenoides y el basiefenoides, pero nunca va a pasar esta sincondrosis. Esto después ya lo vamos a ver en tumores más grandes. Y esto es algo bastante característico, que es el desplazamiento del tabique, porque son tumores que son benignos, pero tienen mucha fuerza y pueden desplazar los huesos de la zona. Fíjense acá, característico, la zona del vidiano, como vimos recién. Acá lo mismo, buscamos la pterigoides, ahí, esta zona. Esto es característico y casi lo llamamos patognomónico de esto. Fíjense acá, un poquito más grande. Acá tenemos el canal del vidiano, acá la fosa pterigomaxilar, ¿no? Y si buscamos el canal de este lado, no está. Y esta es toda la implantación del tumor. Y cómo el tumor crece y desplaza el seno maxilar hacia adelante. Fíjense acá, cómo crece y se mete adentro del efenoides, ahí y ahí. Acá lo mismo, para ver esto. Este es el vidiano, y cómo el tumor parece que está creciendo de acá. Y de acá vamos a extendernos un poquito. Este es el tumor típico que vimos recién. ¿Cuáles son las vías que tenemos que ver en la tomografía? ¿Cuáles son las vías de expansión? ¿Para dónde puede crecer? Y básicamente, inicialmente tenemos esto, que es un tumor. Acá tenemos el quinto 2. Perdón, acá tenemos el maxilar superior y el vidiano. El tumor crece. De ahí se expande lateralmente hacia la fosa pterigomaxilar, fosa cigomática y luego a la fosa subtemporal y a la fisura orbitaria y hacia el efenoides. Y obviamente hacia la fosa nasal. Son las vías de expansión que uno tiene que entender. Esto después cuando lo va a operar, obviamente. Seguimos. Fíjense acá. Esta es la órbita, ¿no? Como el tumor crece lateralmente. Esta es la pterigoides. El seno maxilar no está. Cómo crece lateralmente y se mete en la fisura orbitaria inferior. Por eso a veces provoca desplazamiento del ojo. Y se mete en la fosa cigomática y a la fosa subtemporal. Esto. Este trabajo de tener los cráneos con masa o plastilina, no sé cómo se llama allá, es muy interesante y está bueno antes de las cirugías hacer esto mismo como si fuese en el paciente para después entender bien qué es lo que está pasando. Si lo vemos en lateral, fíjense, este es el zigoma, el maxilar, la pterigoides, cómo el tumor se monta sobre la pterigoides, viene a la fosa cigomática y de ahí expande esto que es la fosa subtemporal. Y de acá se va a meter a endocráneo. Esta es la vía de expansión más común al endocráneo
que es a la fosa subtemporal, y lo hace acá, por acá. Ahí tenemos el quinto 2 y el tumor que después va a expandirse acá. Piensa acá se mete en la fisura orbitaria y en la fosa subtemporal. ¿Vamos bien ahí, Doc? ¿Se me entiende? Me quedé solo. Doctor Filippo. Sí, muy bueno, muy bueno. No, sí, comprendemos, sin problemas, profesor. Comprendemos. Bueno. Muy bien. Claro, yo dije, me quedé solo, dije. No, está perfecto. Bueno, acá lo mismo, fíjense, estos tumores muy grandes, de lo que habíamos visto, cómo se expande hacia el efenoides, y esta expansión lateral, que hablamos, a lo que es fosa cigomática y fosa subtemporal. Hace esto. Acá lo mismo, fíjense cómo. Hay que entender estas expansiones y por eso es bueno este trabajo de hacerlo con plastilina y un cráneo para entender bien. Esta es la fosa subtemporal y cómo se mete acá en el endocráneo un porcentaje de pacientes. Esta es la estadística nuestra de los últimos 20 años que tenemos. La estadística obviamente es la continuación de la estadística del doctor Terziani y la doctora Kaimen, y actualmente la que venimos desarrollando el doctor Fernando Ané y yo. No vamos a hablar mucho de lo que es clasificaciones, todo eso, porque hay un montón. La verdad que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué clasificación usar. Así que vamos directamente a lo que nos interesa hoy, que es un poco el tratamiento. Básicamente, nosotros lo que hacemos, según la estadística de Fish, estadio 1 al 4, en el estadio 1 y 2 siempre hacemos cirugía endoscópica y habitualmente no los embolizamos. Estadios 3 y 4 hoy día los estamos embolizando a casi todos, alguno que no se pueda lo operamos igual, y ya estamos preparados para hacer una vía endoscópica y complementarla con un abordaje transmaxilar. Nosotros usamos un abordaje de Renker, que sería como una Cadwell Loop ampliada, ¿sí? Así que vamos a desarrollar primero esto, que es lo que es la cirugía endoscópica. La embolización, antes de empezar a charlar, es fabuloso, realmente es un arma fabulosa. Nosotros tuvimos toda una época que no embolizábamos a los pacientes, hoy día a los casos grandes los embolizamos y realmente es mucho mejor y es mucho más fácil, ¿no? Pero si bien es mucho más fácil, hay que tener en cuenta que uno no puede confiar totalmente en la embolización, porque no todos los pacientes son iguales, no todos los tumores son iguales, y no todos los que embolizan tienen la experiencia para hacerlo. Lo primero que tenemos que entender es esto. Cuando uno emboliza estos tumores, estos son los pedículos vasculares de los que se podría nutrir el filoangioma. El más importante es este, que es la maxilar interna con sus ramas. Entonces, uno puede embolizar este tronco. Pero el tumor también se nutre de otros paquetes arteriales. Se nutre del vidiano, de la arteria del maxilar, de alguna arteria meningia, del vasiefenoides, que es un sangrado muy, muy importante, que tiene le presta mucha sangre al filoangioma, a veces de las arterias etmoidales y a veces incluso contralateral. Entonces, uno emboliza esto por esta arteria, pero todo esto, que dependen de la carótida interna, no los emboliza. Así que la embolización de ninguna manera puede suponer que nosotros vamos a tener un tumor sin sangre, un tumor seco. Y uno tiene que estar preparado a tener un paciente embolizado y que sangre peor que si no estuviese embolizado. No es lo habitual, pero uno tiene que estar preparado. Esto para mostrar un paciente embolizado. Fíjense. Fíjense. Ahí. Esto para mostrar que la embolización no es la panacea ni es la solución a todo, es una gran ayuda, ¿sí? Pero hay que tener en consideración esas cosas. También no está exenta de complicaciones. Este es un paciente que tuvimos el año pasado, una embolización, perfecto, un tumor grande. Y este es el paciente después de la embolización. Un chiquito pobrecito que nos mató. Ahora estaba mucho mejor, pero hizo una ACV, quedó hemipléjico, después fue recuperando.
ahora tiene alteraciones del habla, así que es un arma fantástica, pero hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, ¿no? Y hay que saber muy bien con quién uno trabaja y quién es el médico que lo va a embolizar. Entonces vamos directamente a lo que es la cirugía. Nosotros le copiamos técnicas a Terciana, a Filippo, le sacamos cosas a todo y armamos una técnica un poquito propia. Hacemos una técnica centrípeta, que esto se lo habrán escuchado al profesor muchas veces, al doctor Filippo, y hemos adaptado cosas de Terciana y de Filippo y hemos hecho esta técnica. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos nosotros paso a paso, y acá vamos a mostrar solamente tumores chicos, porque es donde uno puede entender qué es lo que está pasando. Cuando uno muestra tumores grandes, ya es difícil que uno entienda bien, pues la cirugía es más compleja. Pero en tumores chicos uno puede entender y después eso replicarlo a lesiones más grandes. Vamos a ver, ¿estoy bien ahí o hablo más despacio, Doc? Hola. No, estás bien, profesor, comprendible. Estás bien. Estamos bien. Bueno. Gracias. ¿Cuál es el primer paso de la cirugía? ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como mostramos acá, es olvidarnos del tumor y hacer todo lo que sea para crear un campo amplio para trabajar cómodos, porque vamos a necesitar manipular instrumentos, a veces sangra, entonces tenemos que tener un espacio amplio para trabajar. Y lo primero que hacemos es esto, es olvidarnos del tumor y hacer lo que hacemos siempre. Cornete medio, exponemos el frontal, la base del cráneo, la órbita. Uno dice, bueno, hace falta hacer todo esto si el tumor está acá abajo. ¿Por qué? Porque sí, porque uno tiene todos los reparos a la vista y la posibilidad de cometer errores es muchísimo menor. Acá tenemos el cornete superior, el cornete medio. Cortamos de rutina el cornete medio una vez que hacemos esto, porque la cola del cornete medio muchas veces está parte ya del tumor. Entonces lo cortamos y esta es la imagen que queremos tener en un primer momento. El tumor ni lo vemos, está acá abajo el tumor. Esta es la imagen que nos interesa ver. Toda la base del cráneo, el cornete medio, el efenoides, ahí. Ahora lo vamos a abrir. Fundamental hacer esto y abrir bien el efenoides en el último paso. Esto es lo que queremos tener. Base frontal, base de cráneo, toda la órbita pelada y el efenoides. Es fundamental abrir el efenoides porque de acá después para abajo va a venir el otro paso, que es el sacar el tumor, la desinserción. Fíjense acá, lo mismo. Ya tenemos hecho toda la etmoidectomía. El maxilar bien abierto. El maxilar podemos hacer una meatotomía media muy amplia, o lo que estamos haciendo mucho ahora en tumores más grandes, ya estadios 3, es directamente hacer un Denker endoscópico, directamente. Entonces, hacemos todo esto, hacemos un Denker, y la exposición que tenemos realmente es fabulosa. El tumor está acá. Acá lo mismo, para mostrar, primer paso, ahí está el tumor, cornete medio, y cómo nos queda la cavidad después del primer paso. Etmoidectomía, apertura muy amplia del efenoides, apertura muy amplia del maxilar. Y ahí recién damos por finalizado el primer paso de la cirugía, que es este que se llama crear un campo. Listo, hicimos esto. Tenemos el tumor acá abajo. Bueno, acá es otro más, este no lo vamos a mostrar. Ahí. Vamos a ver este dibujito. Nosotros creamos un campo. Recién ahora vamos a trabajar en distintas áreas. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los amarres del tumor, dónde el tumor está agarrado o qué estructuras agarran al tumor y no me van a dejar sacarlo. Uno es el tabique. El tumor crece submucoso, entonces en algún momento vamos a tener que cortar esta mucosa del tabique, que es el paso número 2 de la cirugía. Ahora lo voy a mostrar. El paso 2 va a ser de sacarlo del tabique nasal. Después, el paso 3 lo vamos a cortar de su amarre vascular, la maxilar interna básicamente y sus ramas. Después va a quedar amarrado
a un amarre nervioso, que es el vidiano, y recién ahí vamos a dedicarnos a sacar el tumor de su implantación. Y estos son pasos que vamos a hacer en forma prolija y consecutiva. Tabique, vascular, nervioso, implantación. Y hemos hecho un protocolo y operamos todos los tumores exactamente igual. A veces no se puede perfectamente, pero tratamos de hacerlo siempre igual, con el mismo protocolo. Entonces vamos al segundo paso de la cirugía, que es, ya creamos el espacio, es desinsertarlo del tabique. Fíjense, acá tenemos toda la hemodectomía que ya hicimos, acá tenemos el efenoides, y nos vamos desde el efenoides, el tumor está acá, es una fosa nasal derecha, right, y vamos a cortar el tabique hasta el cavum, ahí. Esto nos va a permitir desenguantar, es como hacerlo en forma centrípeta, sin tocar el tumor. Esto es tabique. Fíjense por qué era tan importante abrir bien el efenoides. Acá tenemos, perdón, el efenoides acá, y llevamos todo como desenguantando toda la mucosa. ¿Hasta dónde? Hasta que llega un momento acá que va a empezar a sangrar, porque nos vamos a meter en la implantación. Y vamos a ver que cambia la estructura y se ve estos huesitos, ¿ven? Cuando veo esto ya es implantación y empieza a sangrar más. Ahí paramos el segundo paso. Vamos a ver otro caso similar. Fíjense, efenoides bien abierto. Venimos desde el efenoides. Vamos por delante del tumor, no importa el tamaño que tenga, siempre un poquito por delante. Y ahí después lo llevamos para atrás hacia la zona del cavum. Ahí. Hecho esto, otra vez lo mismo. Fíjense cómo ya nos va quedando liberado todo arriba el tumor. Y ahí, hasta que encontramos un huesito un poquito distinto, un aspecto distinto, o que sangra más. Ahí ya nos está diciendo que paremos nuestro... Ahí avanzamos un poquito más porque nos dejaba, y ahí paramos. Fíjense acá el tumor, y ahí paramos el segundo paso. Entonces ya tenemos toda una abertura muy grande, lo desinsertamos del tabique, y ahora vamos al tercer paso, que es esto, que es el amarre vascular. Aunque esté embolizado el paciente, igualmente tratamos de buscar y cauterizarlo, por lo que hablamos recién, que no siempre es perfecta la embolización. Entonces, distintas posibilidades. Fíjense acá, una fosa nasal derecha. Acá abrimos un poquito la fosa acá, está abierto esto, con una pinza de Kerrison. Esta es la fosa tríomaxilar, ahí está la aponeurosis. Abrimos con un electro la aponeurosis. Y ahí, en este caso, la agarramos con un ganchito y la ligamos. O la cauterizamos, o la ligamos con o la cauterizamos con un bipolar. Eso es lo mismo. Fíjense acá, también lo mismo. Acá está la pared posterior del maxilar. Sacamos toda esta pared. Ahí está la fosa pterigomaxilar, la parte blanda. Y ahí, en este caso, la cauterizamos. Ahora, una vez que ya hicimos el amarre vascular, esto es por ahí un poquito más novedoso. Antes no lo hacíamos y muchas veces nos pasaba que tirábamos y el tumor no venía fácil, y era porque nos olvidábamos o no teníamos en cuenta el amarre nervioso. Casi siempre el tumor está amarrado al vidiano. Y como dije antes, muchas de las teorías nuevas es que la formación parte a partir de esta zona. Entonces, el vidiano casi siempre uno lo termina cortando, pero no es lo mismo buscarlo y cortarlo que arrancarlo, ¿sí? Entonces, directamente lo que hacemos hoy día es ir a buscarlo, acá, desde el vidiano,
esto ya lo vimos antes. Aquí, el vidiano, y como el tumor crece, esto lo habíamos charlado antes. Otros casos, fíjense, el vidiano acá, el vidiano, ahí. Y entonces, ¿cómo hacemos en la cirugía? Vamos a ver esto. A ver. Uy. Espere que se me salió. ¿Están todavía ahí o se fueron todos? No, está todo bien, todo bien. Ahí. Bueno, Los vídeos están un poco despacios, pero están bien. No. Fíjense, acá tenemos, esto es el seno esfenoidal, esto es el esfenoides, ¿no? Estamos acá, el esfenoides, acá va a estar el nervio vidiano, ¿sí? Y quiero mostrar qué es lo que hacemos acá. Ahí está, esto es adentro del esfenoides, el piso, el vidiano acá. Acá tendríamos el quinto 2, el trayecto del quinto 2 por ahí. El quinto 3, esto es un receso lateral. Ahí estamos adentro del esfenoides. Y lo que hacemos ahora es buscar el vidiano, bajarlo, buscarlo, está ahí, y cortarlo. Ahí. Y ahí lo cortamos con electro. Esto va a favorecer mucho que uno pueda sacar el tumor sin traccionar tanto. Esto hoy día le diría que lo hacemos casi de rutina. Buscar el vidiano y la sección del mismo. Entonces, lo cortamos y así nos queda el esfenoides acá y el vidiano cortado y quemado porque tiene una arteria, que es la arteria del vidiano, ¿no? Que a veces también sangra mucho y a veces nutre al tumor de acá. ¿Sí? Entonces, este es un paso importante. Fíjense acá, en este caso, era para mostrar esto. Acá tenemos, fíjense, esto es el esfenoides, acá está el seno maxilar, y lo que les voy a mostrar acá es el nervio vidiano todo expuesto después de sacar uno del tumor. Esto era todo lo que era la implantación, ya sacamos el tumor, esto es el cavum, y fíjense acá, en el piso del esfenoides, el nervio vidiano ahí, yendo a la fosa arteriomaxilar ahí. En este caso no lo cortamos, pero lo habitual es que lo terminemos cortando. Por eso, si bien el posoperatorio de estos pacientes habitualmente no tienen dolor, alguno que otro paciente hacen una crisis de dolor terrible. Y cuando esto, las tengo así estas fotos porque me las mandó por WhatsApp. Estaba con mucho dolor y le digo, sacate una foto y mandámela. ¿Qué estoy buscando yo en la foto? Estoy buscando esto. Fíjense esta pupila y esta. Esta está con miosis, mucho más chiquita, el ojo cerrado y el ojo colorado. Esto es característico de lo que es la neuralgia del vidiano. O sea que pacientes en el posoperatorio que hacen dolores muy intensos, habitualmente el dolor, si uno ve estas características, sabe que es una neuralgia por haber cortado el vidiano. Y lo tiene que tratar como una neuralgia y no como un dolor común. E incluso hablar con algún neurólogo para que le dé un tratamiento para un dolor neurálgico, que es esto, que es una neuralgia del vidiano postquirúrgico. Así bueno, pasado estos pasos vamos a los amarres del tumor y vamos a tratar la implantación. Este es mi anestesista, el doctor Daye. ¿Por qué es tan importante? Este paso es donde uno le dice al anestesista, bueno, mira, ahora vamos a operar. Ahora todo lo demás estuvimos jugando, nos estuvimos divirtiendo. Ahora viene la parte donde todo el mundo sacar el tumor de la implantación. Uno ya hizo todo, pero lo tiene que sacar. Y el tumor está implantado en el basiefenoides. Es la parte donde a uno le pide al anestesista que le baje bien la presión, que si uno calcula o ya perdió mucha sangre, que tenga la sangre y que pida la sangre en ese momento, ¿sí? Hace un pequeño parate, prepara todo
y avanza sobre este último paso. Entonces vamos al quinto paso, que es la implantación. Esto creo que es de un libro de un brasilero, no me acuerdo el nombre, no sé si un anatomista de ustedes. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Doutor Filippo? Sim, escutamos. Pai, você tá mudo. Só apertar o botão ali para ele poder te escutar. Pronto. Ele tirou. Eu tirei você já. Tá dando para te ouvir. João Navarro. Joey Navarro. Esta es una del libro de Joey Navarro, que también se lo robamos. Y quiero mostrar esto, que es lo que yo ya nombré antes. Esto es el clivus, esta parte depende del efenoides y esto del occipital. Y esto de acá se llama sincondrosis. Esto es un cartílago. Es una articulación sin movimiento. Un mosquito. Y el tumor siempre se va a implantar en esta zona. Jamás hemos visto, en muchos casos, en todos los casos, que se implante en esta zona. Y si se implanta o hay algo en esta zona, ahora les voy a mostrar que uno tiene que sospechar que es otra cosa y no es un fibroangioma. Si uno mira las tomografías, esto es basiefenoides, esta es la sincondrosis y esa es la apófisis basilar. Siempre acá el tumor se detiene, nunca va a pasar, nunca. Acá lo mismo, aquí está la sincondrosis. Si uno puede, caso que agarre y lo va a mirar, la sincondrosis siempre va a estar respetada, siempre. Y esto es algo que uno tiene que mirar y tiene que buscar. Este es un caso que lo vimos con el doctor Tercián ya hace muchos años, que había dos cosas que no pegaban. Fíjense, era un chico de la edad con epistaxis y obstrucción nasal. Obviamente esto es un fibroangioma, pero había dos cosas que no pegaban. Todos nosotros decíamos que era un fibroangioma, menos Tercián, que era en ese momento el que más experiencia tenía, y dijo, hay algo que no está bien acá. Y eran dos cosas. Uno, que el chico tenía otopatía serosa. Y es extraordinario, realmente uno tiene muchos pacientes con fibroangioma y la verdad que no se quejan de otopatía serosa, este sí. Y cuando uno miraba detenidamente las tomografías, veía esto, que el occipital estaba, la apófisis basilar, dependiendo del occipital, estaba comida, estaba horadada. Y otra cosa, que tenía mucho olor fétido. Entonces, el diagnóstico de este chico era de un carcinoma, pero fíjense que un chico de esta edad, con esta imagen, parecía un fibroangioma. Uno miraba esto y decía, acá hay algo que no va. El fibroangioma nunca pasa a la apófisis basilar dependiente del occipital. Jamás lo hemos visto. Así que es un dato interesante a tener en cuenta. Entonces viene el momento de la implantación, ¿sí? Uno ya hizo todo, ya hizo los pasos previos, lo único que tiene que hacer es sacarlo. Acá hay dos formas de sacarlo, de arriba para abajo, o como lo vi el otro día Filippo, que el próximo lo vamos a practicar, que es que lo saca como de abajo para arriba, que va desde la boca para arriba. Nosotros lo que hacemos es ir al efenoides y empezar a desinsertarlo. Fíjense, acá ya necesitamos dos cirujanos, hicimos todo, tomamos el tumor, uno aspira sobre el tumor y empieza a traccionar para abajo y el tumor se va desinsertando. Ya tiene todo liberado, el viridiano, tiene todo esto. Lo único que tiene que hacer es desinsertarlo. En este caso era muy fácil. Siempre sangra un poco. Acá tenemos el efenoides, el viridiano por ahí, la fosa tiromaxilar. Esto son dos cirujanos acá. Uno va tirando y el otro va aspirando. Fíjense, a veces el sangrado que les da el basiefenoides es muy importante. Y cuando uno ve sangraditos no son arterias, sino que es el mismo basiefenoides que a veces sangra, que parece una carótida. Que parece uno que rompió la carótida, y es el basiefenoides. En general, cuando uno termina de sacar el tumor, si sacó todo el tumor y revisa, ya no va a haber más sangrado. Fíjense que quedan estos sangrados mínimos. Una vez que uno sacó el tumor, se acabó el sangrado. Y esta es todo el área de la implantación, donde el tumor se mete en pequeños pedacitos adentro del hueso esponjoso. Por eso uno después tiene que revisar y tiene que fresar para sacar todos esos pedacitos que pudieron haber quedado ahí. Entonces acá tenemos
el cabo y cauterizamos todos los vasitos, todos los pedacitos que pueden quedar sangrando de la mucosa del cabo, y ahí queda el trabajo terminado. Después habitualmente fresamos esa zona. Fíjense otro caso acá. Acá lo mismo, ya hicimos todo. Entonces, uno tira el tumor para abajo con la pinza y el otro aspira, y entre la aspiración y la tracción hacia abajo. Fíjense que hay dos cirujanos. Uno que toma el tumor y tira para abajo, y el otro que va aspirando, ¿ven? Y vamos, ahí está. Hasta que hace ¡tac! Y uno lo termina de sacar. Lo sacamos. Y fíjense que cuando uno vuelve y sigue sangrando es porque quedó algún pedacito metido. Tiene que buscarlos, estos pedacitos, y sacarlos. Ahí, quedan estos globulitos metidos adentro, tiene que sacarlos hasta que tenga un cese completo de sangrado ahí. A veces puede seguir sangrando un poquito, uno pone su Giselle, un taponaje y ya está. Vamos a ver. Así que bueno, es más o menos siempre lo mismo. Tracción y para abajo. Les voy a mostrar este caso como es un momento difícil, porque a veces el sangrado, por más que esté embolizado, como en este caso, el base efenoide sangra igual. Fíjense, ahí estamos metidos acá. Fíjense cómo se ve todo este hueso apolillado, este hueso feo, y cómo sangra. Cómo tiene que ir uno trabajando ahí a dos manos, ¿no? Acá la sugerencia que me gustaría dar es que cuando uno empieza este paso, que es desinsertar el tumor, tiene que avanzar. No tiene que detenerse, porque no es que uno va a poner un algodón, va a parar el sangrado, va a volver y no va a sangrar siempre. Entonces, lo que aprendimos nosotros en este momento es avanzar. Dale, sacar el tumor y después taponar. Porque si uno saca, sangra, lo tapona, vuelve, saca, sangra, lo tapona, pierde mucho tiempo y pierde mucha sangre. Entonces directamente lo mejor es avanzar, siempre que se pueda, obviamente, es avanzar, sacarlo, y cuando uno terminó, taponarlo. Entonces, bueno, ahí, otro caso, lo termina de sacar, hace como un corcho, ¿no? Y ahí cuando vuelve, fíjense. Y acá vemos la importancia de todos los pasos previos, porque cuando uno se metió en este paso, que es el último, que es la implantación, ya tiene la etmoidectomía, el seno maxilar, la arteria fenopalatina, el nervio ovidiano y el tabique. O sea que el tumor quedó solamente agarrado en esta parte posterior. Si uno quiere hacer este paso, pero tiene el tumor agarrado en el tabique, que tira del vidiano, tira de alguna arterita, uno no hizo la etmoidectomía y tiene poco espacio, eso termina siendo un desastre. Entonces tiene que tener todos los pasos. Hasta que uno no terminó con todos los pasos, no debe avanzar con el siguiente. Vamos a ver acá otro caso. Estos son todos casos chiquitos que son los que mejor se entienden. Ahí tenemos corneta inferior. Ahí tenemos toda la etmoidectomía. Este es un caso que lo operó uno de los fellows del hospital y yo lo ayudé. El cornete medio. Un poco todo. La etmoidectomía, el seno maxilar, el tabique. El vidiano. El vidiano acá, que es el efenoides,
meridiano ahí, y la implantación. Y ahí el fresado de la cavidad. Bueno, no voy a mostrar muchos más casos de esto para seguir avanzando un poquito. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de un pre y un post, de otro, acá también por vía endoscópica, acá por vía transmaxilar, un tumor mucho más grande. Entonces, para resumir lo que vimos hasta ahora, estadio 1, estadio 2, estadio 3 chico, cirugía endoscópica, sin embolización, la mayoría, 2 a 3 horas promedio de cirugía, 300, 700 centímetros cúbicos de sangre pérdida promedio, sin embolizar. Si uno hace todos los pasitos correctos, es una cirugía común. Habitualmente los dejamos con algún tipo de taponaje, a veces no, pero cuando no lo dejamos es porque los residentes me convencen, porque yo todavía me cuesta no dejarle taponaje a estos pacientes, pero la mayoría no les... Doctor, Filipo. No, tiene que liberar el micrófono, Doc. Para que vuelva a hablar un poquito más despacio. Ah, perfecto. ¿Hasta ahora se entendió bien, Doc? Perfecto. Bien? Está muy Sí. bien, muy claro, más claro que esto imposible. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte, que son los tumores más grandes, ¿no? Pero uno no puede operar los tumores grandes si no entendió lo que pasa con los chiquitos, que son los que... El grande no te enseña nada. El grande ya no se entiende nada. Y a veces nosotros mismos nos cuesta y nos perdemos. Así que uno tiene que entender bien los tumores chicos para operar tumores grandes. Y acá tenemos que entender bien las rutas de expansión, que es lo que hablábamos antes. ¿Qué es esto? Como el tumor, de donde estaba, se va a meter acá o acá. ¿Qué ruta de expansión endocraneal va a elegir? Fisura orbitaria, fosa subtemporal, seno esfenoidal y seno cavernoso. O las dos. O fosa craneal anterior. Vamos a ir viendo. Fíjense, este caso acá vamos a entender perfecto. El tumor, ya está sacado el tumor y vamos a ver esto. Vamos a ver cómo nos queda este huesito, que es esto. Esto es esfenoides. Y esto es la órbita acá, la fisura orbitaria, y acá vamos a ver la fosa subtemporal. Fíjense, una vez que nos saca el tumor, acá tenemos latiendo la fosa pterigomaxilar, ahí. Esto es grasa de la órbita, esto es esfenoides. Ahí estaba la implantación del basiesfenoides. Fíjense, esto es la órbita, ahora le vamos a mover la órbita, le vamos a mover el ojo. Ahí está. Mueva el ojo, ahí, esto acá. Y esto que vemos acá ya es fosa subtemporal con el latido, esto es órbita y latido de la dura madre acá de la fosa subtemporal. O sea, estamos viendo acá, ahí, esta profundidad. Movemos la órbita, esto es órbita y esto ya es fosa subtemporal. Tumores muy grandes, a veces cuando uno los desinserta, se abre el seno cavernoso y da un sangrado, pero es un sangrado que la verdad que es bastante característico, es una sangre venosa, sangra mucho, pero uno ve esto y no se asusta porque sabe que es o implantación o seno cavernoso, porque está en esta zona. Uno sabe que acá va a poner Surgicel, va a taponar y listo, ya está. Se va a olvidar del problema, no va a tener ningún problema, va a tener que dejar el paciente con un tapón y nada más, no va a hacer falta más que eso. Fíjense, el pre, el post.
a veces uno comete el error de pensar que tumores grandes son más difíciles que los tumores chicos. Y en realidad, cuando uno quiere decir si algo va a ser fácil o difícil, si la cirugía va a ser fácil o difícil, lo tiene que hacer en base a la implantación. Este es un tumor chiquito, pero fíjense la implantación que tiene. Esto es difícil, esto es muy difícil, ¿sí? Y el tumor es chiquitito. Y tenemos tumores que son gigantes y la implantación es muy chiquitita. Y eso es fácil. O sea, este tumor hay que tenerle mucho, mucho respeto, porque fíjense la implantación que tiene, es gigante. Y cuando uno termina ya la cirugía, fíjense, esto es el plano esfenoidal, esto es el esfenoides, y acá se ve la carótida paraclival, esto es el clivus, la carótida ahí paraclival, cómo uno llegó hasta la carótida paraclival, y si no se detiene puede cometer un desastre ahí, ¿no? Y esto que late acá, ¿sí? Es seguramente acá lo que es la fosa subtemporal, esta es la órbita, y la fosa subtemporal. Pero uno no tiene que subestimar por tamaño, el tamaño es lo menos importante. Lo que hace fácil o difícil es el grado de implantación. Este es el posoperatorio, todavía está creo que alguna taponaje, ¿sí? Cómo se veía la carótida, ¿sí? Paraclival y el posoperatorio. Este es uno de los pacientes más chiquitos que operamos, un chiquito que tenía 5 o 6 años, tenía una enfermedad de la piel, por eso está todo envuelto en celofán, y es muy útil usar esto, que es un oxímetro cerebral, que mide el flujo cerebral para estos pacientes. Ya que uno va a trabajar con mucha hipotensión, lo ideal es, si uno puede medir el flujo cerebral, es fantástico. Este es un tumor, un paciente que tratamos en conjunto con el doctor Pauletti de Córdoba, que no sé si está, pero si está le mando un saludo. Esta es la tomografía pre. Entonces, ahora, si se fijan, si bien es un tumor gigante, la implantación no es tan grande. Entonces, vamos a ver ahí la cirugía, una vez que... Fíjense, esto ya tiene hecho un Denker, un abordaje de Denker, por eso el espacio es tan grande. Y vamos a ver ahí qué nos queda. Fíjense, acá está la órbita, el nervio óptico del lado izquierdo, ahí. Esto es dura madre expuesta. Esto es la silla turca, el clivus, acá. Y cómo nos queda una vez que sacamos el tumor, con la dura madre expuesta en algunas zonas. En todos los casos nuestros y los que venimos de Tercián, nunca hemos visto que el tumor sea intradural, que atraviese la dura madre, jamás lo hemos visto. Sí, obviamente intracraneal, pero siempre extradural, nunca perfora la dura madre. La única forma que perfore la dura madre es que esté operado antes por un neurocirujano que se la haya abierto, pero naturalmente gigantes invasiones endocranianas siempre son extradurales. Acá el postoperatorio. Fíjense este caso, tumor gigante, fosa craneal anterior, fosa craneal media, ahí, subtemporal, fosa posterior, ahí está la carótida, la basilar. Este hicimos un abordaje transmaxilar y endoscópico combinado. Y fíjense, cuando uno termina la cirugía, que queda como toda una bolsa de dural. Este es el nervio óptico de un lado, el nervio óptico del otro, fosa craneal anterior, acá está la órbita. Esto es la dura madre de la fosa craneal media, la fosa madre subtemporal ahí. El nervio óptico del lado izquierdo, del otro lado, del lado derecho, y toda también la fosa posterior con la dura madre. Terminamos y lo dejamos así, y no hacemos más nada, no hacemos ningún método de reconstrucción.
son chicos y esto solito se va a recuperar. Y no, es extraordinario tener un problema por esto. Acá lo mismo, fíjense cómo quedan los ópticos. Esto es el techo del efenoide, es el plano efenoidal. Los nervios ópticos, una órbita a la otra. La grasa de la fosa pteriomaxilar, la órbita. Fíjense, este caso era un chico que estaba tratado ya varias cirugías, craneotomía, operado por neurocirugía. Esto no tiene ningún sentido. Operar por arriba un tumor que crece por abajo, esto es realmente es una locura absoluta. Lo único que hace es daño y provoca daño. Uno no tiene que permitir ni dejarse convencer de hacer estas cosas. Entonces, bueno, y este es cómo nos llega a nosotros el paciente. Esto, la resección completa es casi imposible. Y hicimos una cirugía con una resección parcial, muy buena. Esto es el cavum, ahí está un restito de adenoides y cómo quedó toda la cavidad. Pero básicamente lo que quiero mostrar es esto, que es, este es el chico cuando empezamos, este es el chico ahora, esta es la endoscopía actual, después de 5 años. Estamos ahí. Que se ve bastante bien, no tiene síntomas y convive con esto. Esto quedó ahí, es ya un chico grande, lo dejamos ahí y no hacemos más nada. Jamás hemos usado radioterapia para tratar a estos pacientes, que es un tema de discusión. Jamás hemos tratado radioterapia y realmente estamos en contra de usar el tratamiento radiante para una patología benigna. Entonces, este es un grafiquito que le robé al doctor Ané, que es la ruta de extensión. Entonces, para repasar, medial, seno cavernoso, lateral, fosa media, y superior, acá, fosa craneal anterior. Tenemos algunos pre y post, pre y post, pre y post. Y son todos casos así más grandes. Y estamos cumpliendo exactamente la obra como me dijeron. Nuevamente es agradecer a mi coequiper, mi amigo y el jefe. Ahora no es tan amigo porque es mi jefe y me reta todo el tiempo, el doctor Fernando Ané. Ojalá que esté. Con él desarrollamos, como dije antes, toda esta cirugía y todo esto. Y al doctor Tessiani y a la doctora Carmen, obviamente, que es nuestra madrina. Así que bueno, abro, doctor, para la discusión, ¿te parece? O la discusión, o la charla, o que charlemos un ratito. Si Alex me da el sonido. Sí, Alex. Tenemos sonido. Puede hablar. Yo quiero que, Nirvano, ¿estás ahí? Estamos. Tenemos algunas preguntas también. Sí, vamos a hacer primero. Nirvano tiene muy buena experiencia en Bahía y tiene tumores muy grandes y documenta todo muy bien, es muy meticuloso y tiene opiniones muy ponderadas sobre esto. ¿Ponderado se puede decir en español? Sí, ok. Nirvano, por favor, sus comentarios. Em primeiro lugar, espetacular sua apresentação. Espetacular, magnífica. Fantástica. Acho que o que é interessante é que os caminhos que procuramos num tumor são muito parecidos. Nós fazemos uma rota, geralmente, por dentro do seio maxilar, e eu sempre digo que o nasoangiofibroma é um procedimento. O primeiro passo é a cirurgia do V2, quer dizer, o infraorbitário. Por quê? Porque o V2 está lateral ao vidiano e a artéria maxilar ela tem conexões diretas com o infraorbitário, com o V2. Essas conexões me ajudam a achar a maxilar. Então, mas essa abordagem sua no septo é um raciocínio fantástico.
porque às vezes as pessoas não entendem muito por que se aborda o septo. E, na verdade, o septo ele é fantástico, tanto para tirar a inserção, como você falou, tanto como proteger o tumor ao dissecar, porque você passando por debaixo da mucosa e abrindo o esfenoide pelo rostro do esfenoide, você tem um acesso ao esfenoide muito bom por debaixo da mucosa, que protege o tumor. Achei muito boa a sua colocação. Eu tenho apenas duas perguntas. A primeira é como fazes a distinção entre um Denker ampliado e um Lefort. Qual dessas duas, para tumores grandes, 3 e 4, qual sua opção? Sua opção de fazer um Lefort 1 é uma opção boa? Você não utiliza? Como é? Entende bem? En los más de 400 casos que tenemos, nunca usamos un Lefort. Nunca. Todos los abordajes están hechos cuando son vías externas por un Denker sublabial o Denker endoscópico. Completamente todos los casos. Con la misma técnica. Ótimo. Muchas veces... ¿Y por qué? Porque, bueno, Tercián lo hacía así, es lo que aprendimos y realmente nos da un resultado muy bueno. E nós o Denker dá um espaço espetacular também. Sim. Já fizemos de várias maneiras. Mas a segunda pergunta é o seguinte: faz alguma coisa. A embolização, eu lhe digo que a sua impressão, a sua colocação foi perfeita. A embolização precisa ser embolizada, mas não se pode confiar nela. Porque a embolização, além das suas complicações, quem faz a embolização não está na cirurgia. Quem emboliza não está lá. Quem emboliza o tumor não está na cirurgia. Então, é diferente. Por telefone aí? Não dá. Então eu penso que qual a maneira? Você consegue dividir o tumor, por exemplo? De alguma maneira você pode dividir o tumor para operá-lo ou não divide? Sempre tira inteiro? Essa é uma pergunta. De cortarlo en segmentos? Sim. Inicialmente tratamos de sacarlo en una sola unidad. A veces, sí, no queriendo, pero a veces se nos rompe y nos ha tocado tener que sacarlo en varios fragmentos. Pero, sí. no porque quisimos. Sí. No queríamos, pero no nos quedó otra o se nos rompió, entonces lo sacamos en varios pedazos. Pero si podemos sacarlo juntos, tratamos de no romperlo, ¿no? Pronto. Esse realmente eu acho que é um grande princípio. Porque geralmente quando o tumor parte, é porque sua tração foi grande. Quando você tem uma tração grande, o tumor parte. A ideia realmente é ter um tumor que se tire ele de maneira inteira. É o ideal, é retirar ele inteiro. Sim. Porém, essa possibilidade de você romper o tumor, utilizar, por exemplo, um tipo de cautério ou um coblation para diminuir o tumor, você não diminui o tumor nem diminui ele. Não. Bom, no nos metemos con el tumor, hacemos tal cual lo mostré, la técnica centrípeta, y al final de todo lo sacamos, pero no actuamos sobre el tumor, cauterización, nada. Ok. Agora, obrigado, Nilvano. Tá bom. Alex, tem perguntas aí, Alex e André? Estou aqui. Sim. Uma pergunta de Sérgio Stern, que em passado ligávamos la maxilar interna de forma transmaxilar. Como lidias transnasal con ella? ¿Clipas la arteria maxilar interna de forma transmaxilar? No, habitualmente lo hacemos con ligadura, con hilo, ¿sí? Y a veces con bipolar, pero ligaduras comunes, no tenemos clip, pero no usamos clip porque en el hospital sobre todo es muy
difícil hasta que lo traen, conseguirlo, así que hacemos ligadura. Sí, como en Brasil, el clip es difícil. Creo que termina siendo hasta más seguro y mejor que el clip. Yo me siento mucho más tranquilo con la ligadura que con el clip. Sim. Mais alguma, André? Sim, un minuto. Hay una pregunta que es si yo veo algún problema en no sacarlo en un solo bloque, decían ahí. No hay ningún problema. Sí, El tema es que las cirugías, si uno lo saca en pedazos, la cirugía se empieza a complicar. Sangra más y termina siendo mucho más larga y más difícil que cuando uno lo saca en un solo bloque. O sea, sacarlo de a un pedacito o sacarlo de a 10 es lo mismo, pero la cirugía es mejor y es más bonita y sangra menos cuando uno lo saca en un solo bloque. Mais alguma, André? não, as outras perguntas já foram respondidas pelas perguntas Ok, do Dr. yo Nilvan. quiero, para mí fue excelente porque es como pienso yo. Yo empecé operando eso exactamente como operaba Terziana hace 40 años por vía transmaxilar microscópica y tengo todas las películas que nosotros filmábamos primero en Super 8 y después en videotape. Y era igualita, la cirugía era la misma, igual, la misma filosofía de afuera hacia adentro, controlando los límites del tumor. Déjame, y entonces, y hoy hago con el endoscopio. O Guilhermo quer falar um pouco, ele quer participar. Peraí, deixa eu... Ok, un momento, deixa eu terminar de falar. Entonces, lo que es muy particular y cuando tú hablas en implantación, exactamente lo que hablaba Alejandro Terziana hace 40 años, donde es más difícil de sacarlo es exactamente donde el tumor es intraperióstico. Porque el tumor dentro del esfenoides y dentro del etmoides, dentro de la fosa nasal, cuando disecas el septum, no ves tumor ninguno, jamás. ¿Por qué? Porque el tumor es extraperióstico en estas áreas. Pero en la base esfenoides, el tumor es intraperióstico. Entonces está adherido al hueso, directamente a los vasos del hueso. Entonces, por esto que cuando se dice implantación, no es exactamente implantación, pero es verdad, es como si fuera, porque es donde él se implanta, él crece en la fosa pteromaxilar. Tú ligas los vasos y los sacas de la fosa sin ningún problema, pero cuando llegas en la parte de la base esfenoides, siempre es difícil, siempre. Por eso que yo a veces diseco esto por la boca. Hago dos sondas, meto el endoscopio, hago la disección con el electrocautero por la boca. Nilvano también utiliza esto. Pero el motivo principal es la adherencia del tumor en el hueso. Es tremenda en la base esfenoides, cosa que no pasa dentro del seno, ni en la fosa pteromaxilar, ni en el etmoide, ni en ninguna otra parte, porque ahí está extraperióstico. Los vasos, por esto es que se imagina que el tumor es dependiente, y yo creo, de la arteria del canal vaginal, entonces de la pterygopalatina, porque el tumor, esto explica perfectamente la implantación, porque la arteria palatovaginal atraviesa el canal palatovaginal y entra en la trompa y en el rinofaringe por abajo del periósteo. Es la única que hace esto. Es la única arteria que hace esto. Y entonces, y cuando los tumores son pequeños, cosa que yo observé todos estos años observando caso a caso, tú puedes tener una idea perfecta de cuáles son las arterias que son predominantes en el crecimiento del tumor. Si es más la septal, claro, siempre la única región de todos los casos que tengo, y no tengo ni la mitad de que tengas tú, yo tengo 137 casos documentados en más de 40 años, en 41 años, ¿no? Entonces, creer que lo que dices de la
de la origen del tumor es exactamente igual. Exactamente igual. Yo miro sus tumores, son mis tumores. Yo podía dar esta charla igual, es decir, con los tumores, porque los tumores son iguales. Entonces, no es una cuestión de impresión que tiene uno. Esto es la constatación de una experiencia. Entonces, todo lo que dices con toda esta simplicidad es basado en un conocimiento muy profundo de la entidad nosológica, ¿no? Entonces, este tumor nunca fue un tumor de rinofaringe, nunca fue. Este tumor es de la parte más más interna y superior de la fosa pterygomaxilar. Esto hablaba Alejandro hace 40 años y esto es absolutamente estoy de acuerdo con eso. Esto es la constatación de una experiencia muy grande y muy bien documentada. Esto es muy importante porque hay un montón de gente que emite opiniones sobre este tumor, pero basado en instinto, no en una experiencia documentada y vivida, ¿comprendes? Por esto que es tan serio lo que hablaste con toda la simplicidad, es de una seriedad grandísima. El único detalle es que como yo no embolizaba estos tumores y tampoco los embolizo. Yo no embolizo, tengo 137 casos. El único caso que embolicé, porque todos mis chicos decían, tú estás atrasado, tú eres un dinossauro, tienes que embolizar los tumores, esto es ridículo, solamente tú y Terzian en el mundo que no, y Harrison de Inglaterra, que fue el profesor de Valerie Lund, que no embolizan esto. Qué ridículo, tienen que embolizar. Yo tenía un chico de 12 años, de una familia muy buena, y entonces digo, en el mejor hospital, con todo de lo mejor, digo, entonces esto voy a embolizar. Yo hice la embolización porque era el mejor hospital, el mejor centro de embolización del país. El mejor, bueno, no el mejor, pero uno de los buenos centros de radiología intervencionista y todo más. Este chico se quedó 48 horas obnubilado, 48 horas sin perfecta conciencia. Y yo también sin perfecta conciencia 48 horas, ¿ves? Yo también. Y yo juré a mí mismo, yo nunca más paso por esto. Lo que quiero decir sobre la embolización es que no hay en la literatura ningún artículo de embolización en angiofibroma sin complicaciones. Ninguno sin complicaciones. Y cuando estás manejando por lo general con chicos de 15 años, 16 años, 17 años, con una cara linda, con toda la vida adelante. Entonces, no se puede desconsiderar el potencial de complicaciones que puede tener la embolización, y esto no es por culpa de la técnica de embolización o de la capacidad del médico que ha hecho la embolización, etc. Es por las particularidades del tumor. Un émbolo puede seguramente desviarse e ir para el cerebro, ¿no? Perfectamente. Y esto es para nosotros, para mí por lo menos, esto es un desastre. Entonces, y más, como hasta ahora no me hizo falta esto. Yo no soy contra la embolización, no es esto, pero nunca me hizo falta en 137 casos. Ni en los grandes, mucho menos, porque lo que hablaste de los grandes es la pura verdad. Muchas veces piensas que los tumores muy grandes tú vas a sufrir y no es esto que sucede. Entonces, y cuando es grande y fue operado 2, 3 veces, no hay arterias para embolizar tampoco. Entonces, la discusión sobre la embolización para quien tiene una serie grande
Es una discusión muy interesante, no sé quién tiene la razón. Yo solamente digo que yo no hago, no soy contra por nada. Sí. Hay mucha gente que hace esto y tiene excelente experiencia. Yo viví las dos etapas, o sea, donde no embolizábamos a ningún paciente, estábamos con Terziani y no embolizábamos a ninguno, y después con Fernando Ané, que empezamos a embolizar a muchos de los pacientes, sobre todo con tumores grandes, con implantaciones grandes, ¿no? Y realmente notamos que con la embolización la cirugía es más corta y el sangrado es menor, o sea, nos da la impresión de que se facilita la cirugía con la embolización. No Muy casos bien. pequeños, estadio 1, estadio 2, la verdad que no tiene ningún sentido. Pero cuando no, se va a meter en tumores grandes, con mucha implantación, y es una ayuda importante, me parece. Ok, Y bueno, es una ayuda importante, pero también nos ha pasado esto, de tener un chico que de repente, después de embolizado, viene rengueando, ¿no? Y hablando que no se le entiende. Entonces, también no es fácil. sí, Hemos tenido estoy de algunas- acuerdo. Mira, Miguel, yo no sé cómo agradecerte por la magnífica conferencia